Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 7. Aquí, leyendo este mensaje de Cristo para la iglesia de Filadelfia, dicen un momento aquí que era una iglesia de poca fuerza. Era una iglesia pequeña. No era una iglesia, digamos, poderosa y muy conocida en todo el mundo, en todo lugar. Sin embargo, nos damos cuenta aquí a través de lo que vamos a compartir esta mañana, aunque era una iglesia de poca fuerza, una pequeña iglesia, reconoce el Señor Jesucristo aquí que era una iglesia muy influyente, muy influyente. Aquí observamos, igual que en la iglesia del mensaje de la iglesia de Esmirna, ¿se recuerdan? No hay reclamos aquí. Hasta yo me puse a pensar, Señor, si no hay reclamos, si no hay nada que mejorar, si todo está perfecto, ¿para qué lo pones aquí en la Biblia? ¿No? Se puede pensar, ¿sí o no? Porque normalmente vemos los otros 5 mensajes a las otras 5 iglesias. Hay muchas cosas que tienen que rectificar y mejorar y arrepentirse y todo eso. Y como que el Señor Jesucristo tiene razón, digamos, ¿no? Porque Él quiere podar la iglesia, Él quiere limpiar la iglesia de todo lo que de repente dejan los líderes o dejan los hermanos entrar al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Y como que uno se pregunta, ¿y para qué al final? Si todo está muy bien. Sin embargo, yo creo que hay 2 cosas que nosotros tenemos que observar aquí de por qué el mensaje de Cristo a la iglesia de Filadelfia. Por un lado, el Señor Jesucristo anima a esta iglesia a seguir adelante. Amén. O sea, de ninguna manera tenemos que pensar, aunque fuéramos muy lindos y muy buenos cristianos y muy comprometidos, de ninguna manera debemos pensar, bueno, entonces puedo descansar un poco. Más adelante dice Jesús, ¿no? Ten cuidado que nadie te quite tu corona. Necesitamos nosotros permanecer. Hay una palabra muy importante en la Biblia para la iglesia de Cristo, es la palabra perseverar. Dile a que está a tu lado, tú tienes que perseverar. Tiene que haber perseverancia en tu vida. Tiene que haber el seguir. Y justamente, por un lado, el Señor Jesucristo muestra aquí a esta iglesia, está todo muy bien, pero no desmayes. No disminuyas en eso lo que estás haciendo, sino sigue avanzando. Amén. Y por otro lado, que el Señor Jesucristo puso este mensaje a la iglesia de Filadelfia, de alguna manera, como ejemplo para nosotros, ¿no? Para que nosotros podamos mirar, wow, o sea, aquí no hay reprensión. ¿Por qué? Bueno, porque esta iglesia vivía así, hacía tal cosa, hacía otra cosa, ¿no? Vamos a ir viendo ahora. Entonces, aquí a través del mensaje de Cristo a la iglesia de la Filadelfia, nos damos cuenta lo que Cristo valora de verdad en su iglesia. De repente tú o yo podemos valorar ciertas cosas en la iglesia y nos damos cuenta de lo que nos gusta en la iglesia, y el Señor Jesucristo de repente tal vez valora otras cosas de lo que para nosotros es importante. Pero no vamos a una iglesia donde no hay aire acondicionado, es tanto calor, está chorreando ahí, ¿no? Entonces valoramos algo que hace la iglesia, que coloca la iglesia. Sin embargo, tenemos que preguntarnos, ¿Cristo valora también el aire acondicionado? ¿No? Entonces necesitamos pensar en eso, ¿no? Y en otras cosas también. Ahora, no estoy diciendo con eso que no tiene que haber o no puede haber. Pero tomen en cuenta, antes en los desiertos, en los lugares desérticos, también se congregaban, también se reunían, y nadie se quejaba, tanto calor, tanto frío, tanto esto, tan seco, tanta lluvia. No, a veces, no, hoy no me congrego, está lloviendo. No, hoy no me congrego, está haciendo mucho calor. No, hoy no me congrego, está haciendo mucho frío. No, muy seco está todo. No, y ahora tengo que lavar ropa. O sea, todo el tiempo encontramos asuntos y circunstancias para no congregarnos. ¿Se dan cuenta? No, entonces, creo yo que el mensaje a la iglesia de Filadelfia nos enseña muchísimo lo que el Señor Jesucristo realmente valora en una iglesia, porque la reconoce esta iglesia y alaba a esta iglesia. Amén. Vayamos aquí al versículo 7, por favor, donde dice el Señor Jesucristo: escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra,
y cierra y ninguno abre. Nuevamente el Señor Jesucristo se presenta aquí con sus características, con su personalidad y más que todo con su señorío y con su divinidad. Aquí vayamos por favor a Levítico capítulo 11, versículo 44. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos. ¿Cuál razón aquí Dios da para que tú y yo tenemos que ser santificados y tenemos que ser santos y vivir la manera de un santo y de una santa? ¿Cuál es la razón que Dios dice acá? Y seréis santos y os santificaréis. ¿Por qué? Porque yo soy santo. ¿Quieres vivir conmigo? Dice Dios. ¿Quieres estar en mi presencia? ¿Quieres amarme? ¿Quieres conocerme? Sé santo porque eso soy. En primer lugar, soy santo. Yo soy santo. Y aquí el Señor Jesucristo dice, yo soy el santo. Ni siquiera dice aquí un santo, sino yo soy el santo. Entonces nuevamente observamos aquí, por un lado, Jesús es Dios, pero por otro lado vemos en esa palabra también cómo es Él. Él es santo. Y por tanto nosotros debemos santificarnos y debemos ser santos. Ahora ojo, eso no solamente en el Antiguo Testamento, eso dice el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento igual. Y aquí dice, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues ¿qué? Santos, porque yo soy santo. Yo os he salvado, dice Dios acá. Yo os he sacado de la tierra de Egipto, de la esclavitud. ¿Con qué propósito los he sacado? Para que yo sea vuestro Dios y ustedes mi pueblo. Por eso, si ustedes no hubieran querido ser mi pueblo, no los hubiera sacado de ahí. Si ustedes hubieran dicho, no queremos ser tu pueblo, no queremos vivir como nos da la gana, entonces quédense ahí. La salvación justamente consiste en eso. ¿Se recuerdan lo que es la salvación? Y la salvación consiste en que a través de la cruz del Señor Jesucristo, Él nos ha colocado en una nueva y adecuada relación con Dios. ¿Y cuál es la nueva y adecuada relación con Dios? Aquí lo dice, sed santos porque yo soy santo. Esa es la salvación. Aquí la salvación en el pueblo de Israel, los hebreos, cuando Dios los ha sacado de la tierra de Egipto, de la esclavitud de Egipto, es un tipo, pero cuando Cristo muere en la cruz por nosotros y nosotros creemos en Él y nosotros damos nuestra vida a Él porque a Él le pertenece y recibimos ese evangelio y decimos, yo quiero vivir para ti, yo quiero obedecerte, Señor, tú eres mi Señor. Entonces se cumple el antitipo. Aquí el Señor Jesucristo utiliza la palabra agios, eso es santo. Ahora, ¿qué significa la palabra santo? La palabra santo más que todo significa apartado de todo pecado. Es que Dios es apartado totalmente de todo mal y de todo pecado. Él no comete pecado. Y de esta manera Él nos quiere llevar este estilo de vida también de ser santos. Ahora, de alguna manera, cuando Cristo muere en la cruz por nosotros, Él nos santifica. Amén. Por su sacrificio. Y nos llama ya santos. ¿Hay algún santo aquí presente? ¿Alguna santa acá? A ver, levanta la mano los santos aquí. ¿Hay santos aquí o no hay? Ahí necesitamos aprender lo que dice la palabra, ¿no? Nosotros ahora miramos nuestras vidas, ¿no? Así nos miramos, ¿no? Espejo. No sé, ¿qué será santo? ¿Este lado, el otro lado? No, entonces, ningún lado. La palabra nos proclama y nos declara santos por el sacrificio en la cruz. El día que tú te has entregado a Él, el día que tú has reconocido el señorío de Cristo en tu vida, en este momento te ha declarado santo porque le perteneces, te ha apartado de todo pecado, te ha limpiado de todo mal, te ha santificado. Amén. Ahora, eso no nos libra de entrar en este proceso también de llegar a ser santos en el sentido de que lo expresamos en nuestras vidas. Entonces, una persona que hoy se ha convertido en la palabra de Dios se ha declarado como santo.
desde este instante, ¿no? Desde el momento que una persona nace de nuevo y entrega su vida al Señor Jesucristo, es declarado santo y declarado justo también. Bien, vayamos por favor a Isaías capítulo 6, versículo 1. Aquí el profeta Isaías está conociendo a Dios. Isaías no fue un profeta que ha estudiado para ser profeta, que ha estado en las escuelas proféticas que había en esta época ya, ¿no? Isaías fue llamado por Dios así, simplemente por la soberanía de Dios. Dios vio en él un corazón para amar al Señor. Él tuvo un propósito, Dios tuvo un propósito con Isaías y lo llama, aunque no era profeta profesionalmente hablando. Y dice aquí en el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Verso 2, por encima de él había serafines, son una clase de ángeles. Cada uno tenía ¿cuántas alas? 6 alas, ¿no? Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, dice. Y el uno al otro daba voces, o sea, hablaban entre ellos los serafines, los ángeles, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Verso 4. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Verso 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esa es conciencia, esa es convicción. Tú no puedes simplemente ya, bueno, ahora Diosito, aquí estoy. Isaías está reconociendo a Dios, estaba conociendo a Dios recién, y él ve una visión, el trono de Dios, a Dios y los serafines de cómo alababan y adoraban al Señor. Y el pobre Isaías, estoy muerto, ahora voy a morir. ¿Por qué? Porque Dios es apartado de todo pecado. ¿Y qué vio él en sí mismo? Toda su maldad, todo su pecado, especialmente aquí sus labios inmundos, o sea, sus palabrotas. Escuchó sus palabras de lo que estaba hablando y lo que el pueblo de Dios estaba hablando y todo eso. Isaías dice: estoy muerto, no puedo aguantar delante de Dios, yo no puedo estar delante de Él. Y saben, es una buena convicción que nosotros nos damos cuenta en algún momento de nuestras vidas, así muy firmemente: yo no soy digno de Dios. En algún momento, de otra forma, yo le dije al Señor, en el sentido así lo que dice Isaías aquí: no encontré razón por qué me ama. O sea, yo soy un pecador, yo soy uno que ha fallado al Señor, que nunca ha buscado a Dios. O sea, ¿por qué me amas? ¿Cuál es tu razón que me amas? Y he entendido en el Espíritu Santo, en esta visión, que yo te amo simplemente porque te amo. Simplemente. O sea, imagínate dónde tiene que llegar. Simplemente recibir su amor. Pero también es bueno reconocer: Señor, yo no soy digno de ti. ¿Se recuerdan el apóstol Pedro, que cuando Jesús hacía un tremendo milagro, Pedro le dice a Jesús: Señor, apártate de mí, porque yo soy hombre pecador. Yo no puedo estar en tu presencia, dice Pedro. Pero Jesús tuvo propósitos con él y siguió con él y le animó, etcétera, etcétera. Y aquí también uno de los serafines toma un carbón ahí de los sacrificios, ¿no? Y lo pone en su boca, y ahora tu boca es santificada. ¿Para qué? Para hablar la palabra de Dios. Ahí nos damos cuenta que aún nuestra boca, para que realmente podamos nosotros hablar la palabra del Señor, nuestra boca tiene que ser restaurada. No solo nuestras vidas, nuestra forma de hablar, de cómo hablamos, tiene que ser restaurado. Vamos por favor a Jeremías capítulo 10. Versículo 10. Jesús dijo: yo soy el santo. ¿Qué más dijo Jesús? Yo soy el verdadero. Y dice Jehová Dios aquí: mas Jehová es el Dios, ¿cuál?
el verdadero. Hay muchos dioses mentirosos. La verdad son demonios. Amén. Hay un solo Dios verdadero. Y Dios lo inculcó realmente dentro del corazón de los hebreos, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, ¿no? Cuando dijo Shema Israel, cuando dice, oye, escucha Israel, el Señor tu Dios, uno solo uno es verdadero, no hay más. Amén. Puedes tener muchos dioses, puedes ser un politeísta. Génesis comienza con esto. ¿Cuál es este verdadero Dios? El que en el principio creó cielos y tierra. Este es nuestro Dios. Porque a veces nos preguntan, ¿y cuál es tu Dios? Y hay muchos dioses. No. Hay uno solo que ha creado cielos y tierra, y ese es mi Dios. Y este Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo a morir por mí. Ese es el verdadero Dios, el que murió por mí, el que es mi Señor, al que yo quiero conocer. Amén. Este es mi Dios. Y dice, Él es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra. Realmente está así. Dice la ciencia, dice la física, que la tierra en 6 horas se sube y se baja en 30 centímetros, así, cada 6 horas. Hay un movimiento en la tierra, ¿no? Como que la tierra ya está temblando, ¿alguien me entiende? Ante el Señor, aquí dice, ante la ira de Dios tiembla la tierra. Y las naciones no pueden soportar, aquí dice sufrir, no pueden soportar su indignación. Las naciones no aguantan la santidad de Jehová Dios Todopoderoso. Verso 11. Él es Dios verdadero. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos y la tierra. ¿No se dan cuenta? Estos dioses que no lo han hecho. El verdadero Dios solamente es el que ha hecho cielos y tierra. Los dioses que no hicieron los cielos y la tierra, ¿qué va a decir? Desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. Van a desaparecer. Claro, van a ser echados al infierno, dice la palabra. Verso 12. El que hizo la tierra con su poder, el que puso orden en el mundo con su saber. Aquí dice la palabra de Dios, Él puso orden con su saber en el mundo. La ciencia no tiene respuesta a la pregunta de dónde vienen las leyes de la naturaleza. No tiene respuesta. Pero nuestro Dios tiene la respuesta. ¿De dónde vienen las leyes de la naturaleza? ¿De dónde vienen? Él puso orden, leyes, el mundo. ¿Con qué? Con su saber, con su inteligencia. Él ha puesto las leyes dentro del mundo, dentro del universo. Y extendió los cielos, ¿con qué? Con su sabiduría. Verso 13. Ese es el verdadero Dios. Amén. Dile a que está a tu lado: este es nuestro Dios. Este es el verdadero Dios. Amén. Entonces, donde Jesús dice, eso dice el santo, el verdadero, está diciendo, hay un solo verdadero. Todos los demás son mentirosos. No es por falta de tolerancia. Ay, qué intolerantes los cristianos que creen ahí la crema del mundo. No nos creemos la crema del mundo, para nada. Es más, el mundo nos ve, que dice Pablo, el mundo nos ve como escoria, ¿no? Como basura nos ve a nosotros. Pero delante del Señor somos preciosos. Delante del Señor nosotros somos, mi hija siempre canta, ¿no? La niña de tus ojos. Yo soy la niña de tus ojos, canta la Priscila, ¿no? No, entonces, miren lo que dice el verso 3. Hay un solo Dios, amén. A su voz produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. O sea, todo ese poderío, lo que llamamos la naturaleza, es Dios que lo está moviendo todo con sus leyes, con sus decretos. Amén. Verso 14. Todo hombre es delante de Dios, ¿no? Todo hombre se vuelve sonso. Aquí dice, embrutece. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Verdadero conocimiento le falta. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella.
¿Se acuerdan del salmo donde hemos estado compartiendo en esos días, verdad? Donde Dios se hace la burla de toda idolatría. Tienen manos, mas no palpan. Ja, 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 se ríe Dios. Dile que está a tu lado, Dios se ríe. Sí, Dios se ríe, ¿no? Cuando Él ve que los hombres están ahí mirando a algún ídolo y tiene ojos, mas Él no puede verlo. Este ídolo no lo ve nada, no tiene ojos. Ja, 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 se ríe Dios de nuevo. Pies tienen, mira, y no caminan, lo tienen que cargar. Ja, ja, ja. Así se ríe Dios. Discúlpame, pero eso dice la palabra. Dios se ríe. Y aún en algún momento hasta los fundidores de los ídolos se van a avergonzar en la presencia de Dios. ¿Qué hemos hecho? Van a decir. ¿Cómo he podido vivir para eso? En la antigua ciudad de Éfeso, ¿se recuerdan? ¿No? Hemos compartido eso. Ahí la diosa Diana. Y hacían pequeños templecillos como de alacitas. ¿Cuándo es alacitas? Paseños, ustedes saben pues. En enero, allá pasó más bien, gloria a Dios pasó. No, entonces, pero va a llegar otra vez, ¿no? A no ser que oremos fuerte para que esas cosas una vez se acaban. Amén. Entonces, queridos, un día estos que hacen esos templecillos e ídolos, etcétera, etcétera, cuando llegan a la presencia del Señor, se van a sentir avergonzados. ¿Cómo he gastado mi vida en estas tonteras? Porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1, por favor, verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Versículo 18, por favor. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y algo aumenta Jesús. Y tengo, ¿de qué? Yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. Él es absoluta autoridad. Él cierra algo y nadie va a poder hacer nada. Él da posibilidades y nadie puede impedir. El diablo quiere impedir. El diablo quiere torcer los caminos del Señor, ¿sí o no? Pero no puede impedir. Donde Dios se mueve, donde Jesucristo hace algo, nadie puede decir nada. Hasta las naciones, dice la palabra, van a doblar sus rodillas y van a confesar que Jesús es el Señor. Él manda. La ciudad de Filadelfia, la palabra Filadelfia, tal vez ya lo conocemos, significa amor de hermanos o amistad entre hermanos, ¿no? Hoy esta ciudad se llama Alasehir en Turquía, es un pequeño pueblo. Como ya lo mencioné, esta iglesia solamente recibe alabanza, ninguna reprensión. Esta ciudad ha sido fundada en el siglo II antes de Cristo por el rey Átalos II, que era el rey de Pérgamo, y él tenía un sobrenombre que era Átalos II Filadelfo. Y también en reconocimiento a su hermano Eumenes II, porque se querían mucho y realmente no solo eran hermanos entre esos dos, ¿no? Sino eran realmente amigos, se querían mucho y por eso llamó esta ciudad Filadelfia. A través de la ciudad de Filadelfia era muy importante para la cultura griega, para el idioma griego, para la colonización griega, ¿no? Son términos modernos hoy día, ¿no? Con los griegos, con su imperio, llegaron a diferentes lugares. Filadelfia era una ciudad clave de llevar adelante la influencia helénica, o sea, la influencia griega en la cultura, en el idioma, en su religión, etcétera, ¿no? Entonces, así en el 17 después de Cristo, la ciudad Filadelfia era muy cerca a Sardis, también se recuerdan, hubo un terremoto y esas dos ciudades fueron destruidas totalmente. Y nuevamente también el emperador Tiberio volvió a reconstruir la ciudad de Filadelfia. Y como él la reconstruyó, dio un nuevo nombre, ¿no? Más adelante aparecen nombres aquí, ¿no? Un nuevo nombre. Dio un nuevo nombre a la ciudad de Filadelfia que la llamaron en honor del emperador Tiberio y del emperador Vespasiano, lo llamaron Flavia, la ciudad de Filadelfia. Y es interesante, es la única iglesia
al lado de Esmirna también, ¿se recuerdan lo que dijo Jesús ahí? Sé fiel hasta la muerte. Una iglesia sufrida, una iglesia perseguida también, pero una iglesia muy fiel al Señor Jesucristo. Entonces son las únicas dos ciudades que tienen hasta el día de hoy comunidades cristianas en estas ciudades. Bien, en el versículo 8 dice el Señor Jesucristo: yo conozco tus obras. Y dice: tienes poca fuerza. Entonces esta iglesia no era una gran iglesia, no era una iglesia grandiosa en el sentido humano, que eran pocas personas, pero de alguna manera era de mucha influencia. Y ahí tenemos que preguntarnos nosotros por qué. Yo sé que en muchas iglesias hoy día meten la mercadotecnia, ¿no? y las administraciones como una empresa, digamos, tenemos que ver, ¿no? Los comerciales y esto, y cómo manejamos la iglesia, ¿no? Entonces la mercadotecnia moderna, empresarial, ha entrado a las iglesias. ¿Por qué? Porque obviamente una iglesia en una determinada ciudad de alguna manera quiere influenciar a la ciudad con el evangelio de Cristo, quiere influenciar, quiere llevar la palabra de Dios a los diferentes lugares, etcétera, etcétera. Pero ojo, eso llama atención. Filadelfia no buscó mercadotecnia. ¿Por qué, sin embargo, era una iglesia influyente? Y ahí tenemos que llegar. O sea, para expresarlo así tal vez, ¿no? Yo creo que no hace justicia, pero para decirlo, si tú quieres que la iglesia sea influyente, buscaremos en la palabra, buscaremos en la escritura y no en las filosofías humanas, ¿no? Por eso también han entrado muchas cosas a las iglesias que de repente en algún momento yo creo que se van a arrepentir las personas y las iglesias, los líderes, los pastores más que todo, que han dejado entrar ciertas cosas a la iglesia, porque por lo menos un día el Señor Jesucristo va a reclamar: oye, ¿qué has hecho sonceras ahí? No te he dejado la palabra de Dios donde tú podrías estudiar, donde tú puedes leer lo que deben hacer. Y mira, he dejado este hermoso ejemplo de la iglesia de la Filadelfia, muy influyente, aunque era pequeña. Ahí tenemos que preguntarnos, ¿por qué? Aunque era de poca fuerza, era muy influyente. Y ahora, lo de poca fuerza no es un reclamo, ¿no? Algunos saben, no, aquí está un reclamo. No es un reclamo, es un reconocimiento. Simplemente tienes poca fuerza, son pocas personas en comparación con las otras iglesias de Antioquía, de Jerusalén, ¿no? O de la iglesia de Éfeso. Eran grandes esas iglesias ya en esta época. Pero la iglesia de Filadelfia era pequeña, era de poca fuerza. Sin embargo, era mucha influencia en la ciudad de Filadelfia. ¿Por qué? El Señor Jesucristo da la respuesta. Él dice: yo conozco tus obras y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Ahí está ya una respuesta, ¿no? La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué dice? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo creo que lo que el Señor Jesucristo nos está dando aquí es una enseñanza de cómo la iglesia puede ser influyente, de cómo la iglesia puede ser realmente una iglesia que llega con el mensaje de Cristo a la ciudad, a una nación, a las personas. En primer lugar, la clave es guardar la palabra de Dios y no negar el nombre de Cristo. Esa es la clave. A nosotros nos parece como poca cosa, ¿no? O sea, con eso nomás ya estaríamos, ¿no? O sea, pero no, queremos más, queremos mercadotecnia, queremos luces, queremos esto. Tiene que haber cafecito para que la gente se siente cómoda. ¿Por qué pastor no trae pasteles cada domingo? Pero tráelos tú, ¿no? Entonces, yo creo que lo que el Señor Jesucristo aquí nos está enseñando es lo que Él valora en la iglesia. Nosotros podemos hacer muchas mejoras en los ambientes de la iglesia y para que la gente se sienta más cómoda. Mira, tenemos lindas sillas cómodas, etcétera, etcétera, y un ambiente agradable, ahí la luz entra bonito, todo eso. Pero eso no nos va a hacer influencia en esta ciudad. Realmente vamos a llegar con el mensaje de Cristo en primer lugar si nosotros somos fieles a la Escritura, si somos fieles a la palabra de Dios. No sé si alguien me entiende. Tú y yo tenemos que aferrarnos a las Sagradas Escrituras. No podemos estar buscando otros métodos y otras cosas. Nuestro primer método es la misma palabra de Dios. Ser fiel a la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios como iglesia y como cada persona.
Y para eso nos congregamos aquí públicamente, luego también en las iglesias en casa, y por eso yo les insisto todavía, nos congregaremos en las iglesias en casa, amén, porque tenemos que guardar la palabra. No podemos hacer nuestro cristianismo como nos da la gana. Así nunca vamos a tener influencia en ninguna parte. Ni una mosca vamos a hacer volar. Tenemos que guardar su palabra, amén. Es más, esa expresión de amor a Dios. Vamos a Juan capítulo 14, verso 21. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos, ¿y qué dice? Y los guarda. O sea, los mandamientos ya lo tenemos aquí, perfecto. Pero ¿qué es clave? Guardarlo, vivirlo, expresarlo en tu vida, conocer los mandatos de Dios, de Cristo y vivirlos. Amén. El que tiene mis mandamientos, pero no basta eso, sino y los guarda. ¿Y qué dice Jesús? Ese es el que me ama. Tener los mandamientos de Cristo y guardar y vivir los mandamientos de Cristo, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Esa persona me ama cuando cumple la palabra de Dios. ¿Cuántas veces decimos, no, te amo, Señor, con todo mi corazón? Está muy bien, pero tu amor no puede ser simplemente una expresión de tus sentimientos. Tu amor tiene que ser expresado en cumplir la palabra de Cristo. Esa era la clave en la iglesia de Filadelfia, que por eso tenía mucha influencia, aunque eran pocos, aunque era una iglesia con poca fuerza, humanamente hablando, pero eso era su fortaleza, que guardaban la palabra de Cristo, que vivían en la palabra de Dios, que realmente podemos decir, es una iglesia, la Filadelfia, realmente es una iglesia que ama a Cristo de verdad. Y dice, y el que me ama, ¿y qué es amar a Cristo? No debemos olvidarnos. ¿Qué es amar a Cristo? Cumplir su palabra, guardar sus mandamientos. Amén. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. O sea, queremos la presencia de Cristo. Guarda la palabra de Cristo. ¿Quieres más de Dios? ¿Quieres conocer más al Señor? No solamente cantar y orar, quiero más de ti, más de ti, más de ti. Está bien que expresamos el deseo, pero el Señor Jesucristo nos está diciendo claramente, bien, ¿quieres más de mí? Aquí está. Pero eso no, eso es letra muerta. No, nosotros ya hemos avanzado. Nosotros ya no necesitamos las escrituras. No, ya no dependemos de esas cosas. Nosotros solamente oramos y el Señor se manifiesta, listo. No sé qué clase de iglesia quieres ser. Yo creo que existen mucho más iglesias en todo el planeta Tierra que se han puesto el nombre, ¿cuál? Filadelfia. Esmirna no se han puesto porque hay que morir pues por la causa de Cristo, ¿no? Pero la Odisea tampoco se han puesto. Y Pérgamo tampoco. Hay muchas iglesias, observa, buscan en el internet, ¿no? Hay muchas iglesias que se han puesto Filadelfia, ¿sí o no? Aquí mismo en Bolivia en Oruro, he conocido una iglesia que se llamaba Filadelfia, ¿sí o no? Aquí también en Cochabamba, ¿no? Iglesia Filadelfia, claro, porque es bonita la iglesia. Es alabada por el Señor Jesucristo, ¿se dan cuenta? Es bueno. Tú no vas a llamar a tu hijo, si tú amas a tu hijo, nadie le llamaría a su hijo Adolfo Hitler. Nadie. Rainer sí, porque es linda persona. Pues. Es broma por si acaso, ¿no? Entonces, ¿quieres la manifestación de Cristo en tu vida? Ama a Cristo, por eso hago. Pero ¿qué es amar? Es guardar sus mandatos. 22. Le dijo Judas, mira lo que dice, no el Iscariote. Había dos Judas en los discípulos de Cristo, ¿no? El Judas Iscariote y Judas Tadeo, el que se tardaba. Ese es Judas, pero no el Iscariote. ¿Y qué dijo este siervo del Señor Jesucristo? Verdadero siervo. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es eso? ¿No? Verso 23. Respondió Jesús y le dijo, de nuevo, ¿quieres que me manifiesta en ustedes? ¿Quieres conocer mi presencia? ¿Quieres realmente estar conmigo, experimentar mi poder y mi vida y todo lo que yo soy? ¿Quieres eso? Sí, decimos, ¿sí o no? Judas pregunta, ¿y cómo es eso? ¿Y qué dice Jesús? Lo repite de nuevo. ¿No has entendido, Judas? No, ahí está de nuevo. ¿Qué dice Jesús? El que me ama, mi palabra guardará. Ese es amor a Cristo.
¿De dónde hemos sacado que podemos amar a Cristo y experimentar su preciosa presencia sin guardar su palabra y sin guardar sus mandatos? Es una falsa presencia. O sea, si una persona, discúlpame, de repente viviendo en pecados y deleitándose en pecados, y ahí va la congregación, wow, Señor Jesús, wow, gracias por tu presencia, tan hermosa es falsedad. Y algunos se engañan a sí mismos, ni se da cuenta que está mal. ¿Qué hay que hacer primero? Guardar su palabra. Y sí, repite Jesús, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos ¿qué? Morada, presencia de Dios en tu vida. Yo sé que estoy tocando algunas venas aquí hasta de nuestra misma iglesia. Estoy tocando algunos puntos que de repente duelen. Pero no hay manifestación de la presencia de Dios si nosotros no guardamos su palabra. Todo el resto solamente es ficticio. Todo el resto solamente es imaginación. Hoy día Jesús tanto me ha amado y vive macanas. Se acuesta con su chica sin estar casado. Ay, pero Jesús me ama. Hoy he sentido su presencia, tremenda la presencia de Dios. Y en Kairos obviamente, ¿no? Claro, ¿dónde más? El que me ama y desea que hacemos morada con Él, nuestra presencia, dice Jesús, mi presencia en esta persona, guardará mi palabra. Eso tiene que estar claro en tu corazón, ¿no? Amén. Y mira, la iglesia de Filadelfia, ¿qué ha hecho? Ha guardado la palabra de Cristo. Por eso estaba Cristo ahí presente, fuertemente. Amén. Y no ha negado el nombre de Cristo. ¿Qué es no negar o qué sería negar el nombre de Cristo? Vayamos por favor a Romanos capítulo 12, verso 11. En lo que requiere diligencia, ¿qué hay que hacer? No perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Realmente cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, eso es no negar el nombre de Cristo. Negar el nombre de Cristo es cuando tú nunca hablas a nadie del evangelio del Señor Jesucristo. Estás negando el nombre de Cristo. Es decir, la iglesia de Filadelfia era influyente en Filadelfia. ¿Por qué? Porque predicaba el evangelio de Cristo y el verdadero, ojo, no hay cualquier macana, ¿no? Sino predicaba el evangelio del reino de Dios a las personas, a la gente que vivía en esta ciudad. Y por eso muchos judíos también se convirtieron al Señor Jesucristo. No has negado mi nombre. Claro, porque ¿cómo tenemos que servir al Señor? Ferviente en espíritu. No, o sea, oye, con corazón, con cariño, con la verdad tienes que hablar a las personas, con respeto. Y has guardado también. En el verso 10 dice el Señor Jesucristo, has guardado la palabra de mi paciencia. Tú eres una persona constante. No solamente guardas mi palabra cuando todo está bonito, sino tú guardas mi palabra aun cuando tienes conflictos y circunstancias adversas. Claro, nosotros vivimos en un país donde no nos cuesta mucho no obedecer la palabra del Señor, pero prepárense, dile que se está al lado, ya va a venir otros tiempos. Ya van a llegar otros tiempos, ¿no? Entonces nos va a costar y ahí vamos a tener que decidir, serviremos al Señor Jesucristo, guardaremos su palabra o de repente, no, yo no soy de estos, no. Yo soy de la iglesia evangélica nacionalizada. Vas a ver, va a aparecer cosas, ¿no? De los católicos se han hecho. ¿Han leído o no? Una iglesia descolonializada que el Vaticano ha desconocido, obviamente, ¿no? Porque ellos solamente aceptan las iglesias católicas que están en unión con el Vaticano. Pero en Bolivia existe una iglesia descolonializada. Entonces, pues, guardar la palabra, esta iglesia de Filadelfia han sido firmes y fieles al Señor Jesucristo, aún en las circunstancias adversas y difíciles. Dice en el verso 8, Cristo ha puesto delante de esta iglesia una puerta abierta, una puerta para que puedan dar a conocer la palabra de Dios. Claro, a Cristo le da mucho gusto, escúchame bien eso. Si nosotros nos afirmamos en su palabra, si nosotros predicamos de verdad la palabra de Dios
y buscamos de compartir la fe en el Señor Jesucristo y el Evangelio del reino, el Señor Jesucristo nos va a dar una puerta abierta. Yo creo que muchas iglesias que hacen otros asuntos y no hacen énfasis en las sagradas escrituras y no buscan guardar los mandamientos de Cristo, sino en otras cosas hacen énfasis, en cosas más modernas. Entonces como que van a patalear nomás ahí. Porque un día el Señor Jesucristo va a definir quién realmente lo ha amado y quién no. No es por la asistencia de mucha gente en una congregación, todos son hijos de Dios. No, la palabra misma dice que hay mucha gente de repente que no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque van por otros asuntos. Solo son hijos de Dios los que realmente guardan la palabra de Cristo. Son hijos de Dios los que no niegan a Cristo en sus vidas. Y aun cuando hay adversidades, siguen guardando la palabra de Dios. Amén. ¿O estamos ya tan confundidos hoy día? Pero también va a pasar algo. Vamos a ver al verso 10. Y como tú has guardado la palabra en las circunstancias, aquí dice, has guardado la palabra de mi paciencia, de la constancia en las adversidades, has guardado la palabra. Dice el Señor Jesucristo, da una tremenda promesa aquí. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí donde dice la palabra prueba, utiliza el término en griego peirazo. Y realmente esta palabra peirazo significa examinar, poner a prueba. Y el afán es, quiero saber la calidad que hay. Cuando fabricamos ciertos materiales, fierros, acero, qué sé yo, ponemos bajo prueba de presión. ¿Qué dureza tiene realmente? ¿Tiene la calidad que necesita tenerla? ¿O está muy blando o tal vez demasiado duro ya también? Cuando en la mecánica, en un auto, por ejemplo, se necesita cierta dureza en cierto nivel. Entonces se prueba con la presión. Se toma un diamante en una máquina y se hace una impresión dentro del metal. Y con tal fuerza que se coloca, se sabe, bueno, tanto se ha marcado dentro del metal, tal dureza y tal calidad. Está muy blando, está muy mal. Está demasiado duro, también está mal. Pero lo que necesitamos exactamente. Entonces, peirazo es justamente eso, examinar para saber qué calidad tiene. Job sufrió el peirazo, donde Dios permitió examinar su vida, ponerla bajo prueba para saber qué calidad de corazón tiene Job. Y Dios permite en la vida de Job peirazo. Para resumir, ¿cómo era el corazón de Job? ¿Era buena calidad? Buena calidad. El Señor Jehová ha dado y ha quitado, alabado sea el nombre del Señor. Ahora, esta prueba, dice aquí la palabra, no vamos a entrar muy a fondo en esto, pero esta prueba viene sobre todo el mundo, pero lo bueno es que el Señor Jesucristo va a guardar su iglesia fiel. De alguna manera, sin embargo, también la palabra de Dios nos muestra que la iglesia va a pasar de alguna manera, ¿no?, por un peirazo, por un examen, por una prueba para saber la calidad de cada iglesia. Vayamos por favor a 1 Pedro capítulo 1 versos 6 y 7. Obviamente no estamos hablando aquí de la ira de Dios que vendrá sobre todo el mundo, la gran tribulación de la repente, qué sé yo, ¿no? Sino aquí estamos hablando de algo lo que Dios permite, que más el agente es el enemigo y permite Dios el peirazo, la prueba, el examen, ¿no? Aquí Dios está tomando un examen, pero no así como hacemos en la universidad, ¿no? A ver, pon cruces ahí, digamos, ¿no? Sino un examen real desde el corazón. Mira lo que dice en 1 Pedro capítulo 1 verso 6. En lo cual vosotros os alegráis. Mira lo que dice Pedro. Aunque ahora, aquí también dice la hora de la prueba. O sea, va a ser corto. Dios siempre va a dar salida también, amén. O sea, no debemos estar preocupados tampoco, pero sí debemos nosotros afirmarnos en el Señor. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué? Sea afligidos en diversas, ¿qué? Pruebas. Peirazo está aquí. Exámenes, en diversas examinaciones. En diversas es que quiero saber de qué calidad son ustedes. ¿No? Verso 7.
para que sometida a prueba vuestra fe, otra vez, a prueba vuestra fe, ¿qué cosa tiene que ser examinado? Tu fe. Si tienes una fe genuina, una fe verdadera, una fe que realmente adora al Señor Jesucristo en todas circunstancias. Por eso todas esas iglesias que predican ahora el evangelio de la prosperidad y todo es bien y bonito y todo eso lindo nomás, lindo ser hijo de Dios en este mundo. Sí, es lindo, ¿no? Claro, sin compromiso es lindo, pues, ¿no? Entonces, yo no sé, pero Dios nos va a probar y Dios nos va a examinar. Vuestra fe va a estar bajo prueba. Y dice, y mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego. El oro realmente es precioso, pero ¿cómo podemos saber realmente que es un buen oro? Tiene que ser probado con fuego, dice aquí la palabra. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Porque creemos una iglesia como dice la palabra en Efesios, una iglesia sin manchas ni arrugas, pero esta iglesia tiene que ser examinada primero. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Peirazo, prueba de fuego. Dice Pedro, no es cosa extraña que cuando están bajo prueba, como si alguna cosa extraña acontece. ¿Qué está pasando? Verso 13. Cuando tú estás siendo examinado por el Señor, Dios permite eso para examinar nuestras vidas. Amén. Repito, no es la ira de Dios. Los hijos de Dios no son para ira. La ira de Dios, ¿quién va a soportar? ¿Quién va a tener que recibir? Los demonios, la muerte, los incrédulos, los que no han servido al Señor Jesucristo y aún han estado sentados tal vez en alguna congregación, pero no han amado al Señor con esa firmeza en el Señor. Nosotros no somos para ira, dice Pablo, pero aquí estamos hablando de peirazo, no de ira, de examinar. O sea, no es cosa extraña, dice Pedro, sino gozaos más, dice todavía, gózate más bien. ¿Cómo voy a gozarme? Estoy sufriendo esto, enfermedad, muerte, dificultades, falta de dinero, todo el mundo me rechaza, un montón de cosas, no, circunstancias en la vida. ¿Qué dice Pedro? Gózate, dile que está todo, tienes que gozarte, tienes que alabar. Ahora, no es esta alegría de chistoso, ¿no? Esa es la alegría, ¿no? Contame un chiste por lo menos, pastor, para que me ríe un rato. Ni con un chiste te vas a poder reír. Si pasa por problemas, el chiste hasta te va a parecer mal gusto, ¿sí o no? Pero aquí dice, gózate, gozaos. ¿Por qué? Por cuanto sois, ¿qué? Participantes. Estamos participando. ¿De qué? De los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación con el Señor Jesucristo viene, ¿no? Entonces, que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahí sí viene la alegría. Una cosa es gozarse, otra cosa es alegría. Primero gózate, aún en las circunstancias adversas, para que después venga la gloria y la verdadera alegría. Ya no de chiste, sino la alegría. ¡Wow, Señor, gracias! Amén. Verso 14 más. Dice Pedro, si sois vituperados por el nombre de Cristo, no por tus macanas, dile que está dando, no por tus macanas. Tengo una tienda, no he pagado factura y ahora me lo han clausurado. Estoy siendo vituperado por los padecimientos de Cristo. Estoy siendo examinado. Sí, está siendo examinado por el fisco, pero no por Cristo. Aquí estamos hablando de vituperados en el nombre de Cristo. Amén. Por el nombre de Cristo. Tú has hecho todo bien, pero aún así te persiguen. Por el nombre de Cristo. O sea, de tu fe en Cristo. Pero sois, ¿qué dice aquí Pedro? ¿Sois qué? Bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros, los que se agarran de Cristo de verdad, por vosotros es glorificado. Entonces, ahora lo que sí necesitamos entender, el peirazo, ¿no? Que Él nos va a guardar dentro de eso. O sea, no es tampoco con nuestra fuerza, sino que Él nos va a guardar, su palabra Él nos va a guardar. Vayamos a Hebreos capítulo 2, 18, por favor. Lo mismo. Mira, por si acaso
de esta enseñanza que los hijos de Dios, tú y yo, los discípulos de Cristo, seremos puestos bajo peirazzo, bajo examen, bajo saber de qué calidad es uno, de qué corazón es uno. Eso está lleno la palabra del Señor, ¿no? Entonces aquí también otra vez aparece la palabra de examinar. Pues en cuanto él mismo padeció, ¿qué? Siendo tentado, es poderoso para socorrer a quienes, los que son puesto bajo peirazzo, tentados. Los que, pues en cuanto él mismo padeció, se examinado, eso está diciendo acá, sabiendo la calidad de Cristo, él es poderoso, por tanto, para ayudar, para socorrer, para guardar a los que también son puestos para ser examinados. O sea, Dios permite que tú seas examinado. El agente es el enemigo, es el diablo. Pero el mismo Dios también te ayuda y te fortalece. De alguna manera nosotros tenemos que aferrarnos al Señor y ahí mismo Él nos ayuda también. Nos suena un poco incoherente, ¿no? Como un poco, pero esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Dios mismo permite, pero cuando ve en tu corazón que tú te aferras a Él, Él mismo te va a guardar, Él mismo te va a ayudar. Y va a ser poco tiempo, dice la palabra. De todas formas, dice, gózate, ¿no? Si el examen dura mucho tiempo, mejor analizamos, ven qué está pasando en tu vida, ¿no? Tal vez hay algún estilo de vida, alguna cosa tal vez hay que cambiar también. También existe eso. A veces Dios permite el examen de ser examinados. ¿Por qué? Porque necesitamos entender algún cambio de estilo de vida en nosotros. También existe esto. ¿Qué mandó Cristo a esta iglesia? Mire, es interesante que aunque hay pura alabanza y no hay un llamado al arrepentimiento, vayamos por favor a Apocalipsis capítulo 3. Aunque esta iglesia no es llamada al arrepentimiento porque todo está muy bien en esta iglesia, sin embargo hay algunos mandamientos. Eso es importante también tomar en cuenta. O sea, tampoco la deja esta iglesia como que ya, siga nomás, ¿no? Sino hay algunos mandamientos que el Señor Jesucristo da a esta iglesia en la ciudad de Filadelfia. Y dice en el versículo 11 de Apocalipsis 3, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, ¿no? Entonces aquí Él nos va a guardar, dice, pero luego dice en el versículo 11, dice, he aquí, yo vengo pronto. O sea, aunque tú vas a estar bajo examen, luego yo vengo. Un poco de tiempo tú vas a ser examinado, tú eres fiel, pero luego yo vengo y te voy a guardar y te voy a salvar. Amén. Pero hay un mandato, dile hay un mandato. Retén, agarra, dice aquí, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, tampoco es, bueno, el Señor me va a salvar, todo va a estar bonito. No, tú tienes que retener. Tú tienes que afirmar, el Señor te va a socorrer, el Señor te va a guardar, Él te va a ayudar en su gracia, aun cuando el enemigo te ataca, pero tú tienes que retener, tú tienes que agarrarte de Él. Y aquí dice la palabra cateo, quiere decir agarra lo que yo te he bendecido, agarra lo que tienes. ¿Qué tiene esta iglesia? Guardar la palabra de Dios, no negar el nombre de Cristo y aun cuando está en circunstancias sigue obedeciendo al Señor Dios. Eso es, agarra esto, lo que ya tienes, siga así. Amén. Porque de esta manera nadie te va a quitar la corona. Haz esto para que nadie venga y te quite la corona. Ahora te preguntamos, ¿no? ¿Qué corona? Ahora no podemos entrar en eso más a fondo. Más adelante vamos a hablar de las 7 coronas que podemos observar que el Señor Jesucristo nos da. Pero así rápidamente, porque son 7. ¿Cuántos son? 7 coronas el Señor Jesucristo nos promete. Está la corona de gozo. Quiere decir, cuando tú haces discípulos, Cristo te va a dar la corona de gozo. Está la corona de justicia. Esa es la corona cuando tú predicas la verdad de Dios. No cualquier prédica, no cualquier soncera para agradar al mundo. Sino tú predicas la palabra de Dios. Tú vas a llevar la corona de justicia. Amén. Luego vas a recibir también, si tú soportas las pruebas, si tú sigues fiel en el examen,
No, entonces tú vas a recibir la corona de vida. Si tú pastoreas bien, si tú te ocupas de las personas, quieres ser una bendición para las personas en el sentido de la fe en Cristo, quieres ser una bendición para ellos, entonces recibirás la corona de gloria. Si tú luchas por el evangelio, luchas por el reino de Dios para agarrarte del Señor, recibirás la corona incorruptible. Si tú buscas la sabiduría de Dios, no la inteligencia mundana, sino la sabiduría de Dios, recibirás corona de sabiduría. Y si tú dependes de Dios en todas circunstancias, en todo momento, y tú confías en Él, tú recibirás la corona de victoria. Amén. Bueno, van a disculpar, no vamos a entrar más a fondo aquí, ¿no? Hay otro mandato aquí en el verso 9. ¿Cuál es el primer mandato a la iglesia de Filadelfia? Retén. ¿Ustedes saben ya lo que significa kairos o no? ¿Saben lo que es kairos? Nosotros decimos otro término para kairos. Kairos significa agarrar al toro por sus cuernos. Eso significa kairos. Ya decimos tiempo de Dios, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Que Dios hace algo y tú lo agarras. Eso es kairos. Dios se manifiesta y tú lo agarras. Eso significa retén, agarra lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero el segundo mandamiento, en el verso 9 dice, bueno, aquí dice así, he aquí. Pero es un mandato acá. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo, mira, en forma imperativa, en forma de mandato. Quiero que mires, quiero que observas. ¿Qué cosa tengo que observar, Señor? Dice en el versículo 9, he aquí, mira, observa. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y un segundo mandato, otra vez, he aquí, mira, observa, vas a darte cuenta. Tienes que darte cuenta significa. Yo haré que vengan y se postran a tus pies, reconozcan que yo te he amado. Vas a ver, aunque ahora te persiguen, está diciendo el Señor. Ellos que te persiguen van a venir y se van a postrarse ante ti y van a declarar que tú eres amado por el Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea, los que persiguen a la iglesia de Filadelfia, ellos un día el Señor Jesucristo va a hacer. Yo haré, dice aquí Jesús, yo lo voy a hacer. Tú no tienes que hacer nada. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te amo, que yo te he amado. ¡Qué tremendo! Amén. Pero son mandatos. Tú tienes que darte cuenta. Tú tienes que esperar en el Señor. Tú tienes que observar en el Señor. Si tú te humillas en la presencia de Dios, si tú te humillas bajo la poderosa mano de Dios, Dios te va a levantar. Y Jesús dice 2 veces, mira, observa, no te olvides, Dios lo va a hacer. ¿Cuál es nuestro problema muchas veces? No sé si me va a ir bien, no sé. Mira, dice Jesús. Agarra en primer lugar y luego tienes que ser observador. Yo voy a hacer, dice Jesús. ¿Qué tenemos que hacer con esa palabra en primer lugar? Creer, confiar en el Señor, que Él lo va a hacer. O sea, aún esta iglesia tiene que ser victoriosa, tiene que avanzar. Ni esta iglesia puede descansar. ¿Será que tú puedes descansar? No, nosotros ya estamos en Kairos, ya está bien todo. ¿Será por Kairos? No creo. No, sino que tú y yo tenemos que ser victoriosos. Amén. Tú y yo tenemos que triunfar en Cristo, ¿no? ¿Y cuál es la manera? ¿Cómo vamos a triunfar? Agarrar y confiar en Él, guardar su palabra, obedecer su palabra aún en circunstancias y confesar su nombre, predicar la palabra de Dios. Pablo dice a diestra y siniestra. Esa era la iglesia de Filadelfia. Claro, a nosotros hoy día con luces y con tantas cosas, tele, internet y tantas tremendas cosas de ciencia y de tecnología, como que eso nomás eso, o sea, guardar su palabra es la clave. ¿Queremos ser una iglesia influyente en esta ciudad? No sé si les gustaría más tener aquí aire acondicionado, tal vez, ¿no? Para que seamos una iglesia influyente, tengamos más luces y qué sé yo, qué cosa de repente podemos colocar. O seremos una iglesia que nos agarremos a la palabra de Dios, que guardemos la Sagrada Escritura, el mandato de Cristo y confesamos el nombre de Cristo. Solo depende de nosotros qué clase de iglesia queremos, ¿no? Aquí cada iglesia, el pastor y los hermanos de la iglesia, cada iglesia armaron
hicieron, ¿no? Hicieron pensando, haciéndolo bien. Pero el Señor Jesucristo a la mayoría tiene que reclamarlos y llamar al arrepentimiento. Y si no te arrepientes, hasta te voy a botar, dijo en algún momento, ¿sí o no? Pero si queremos ser una iglesia, sin ponernos tal vez el nombre de Filadelfia, pero si queremos ser una iglesia como Filadelfia, eso tiene que interesarnos. Y ahí tal vez hay que orar. Si tú sientes en esta mañana, bueno, ya la palabra, sí, bonito, pero no sé. Entonces tienes que orar, porque eso valora a Cristo. Tal vez tú no, tal vez yo no, pero eso valora a Cristo. Y ahí hay que orar, Señor, cambia mi corazón, porque siento que todavía no estoy entendiendo, siento todavía, estoy buscando otras cosas. Señor, cambia mi corazón. Te haré columna en el templo de Dios. Te va a colocar dentro del templo de Dios, del verdadero, por si acaso, no ahí en la Jerusalén vieja, por decirlo así, ¿no? Sino en la nueva Jerusalén, en el templo de Dios. Y nunca más saldrás, vas a estar estable ahí, vas a permanecer a la nueva ciudad de Dios. Dice, colocaré el nombre de mi Dios en tu vida. Tú vas a pertenecer eternamente al Padre. Colocaré también el nombre de la nueva Jerusalén, de la ciudad nueva Jerusalén. Voy a poner en tu vida. Tú vas a tener ciudadanía eterna. El nombre de Cristo va a estar puesto firmemente en tu vida. Si tú eres victorioso, si tú eres vencedor, vamos a conocer exactamente y perfectamente a Cristo. Lo conoceremos a Él, dice Pablo, tal como Él nos conoce, lo vamos a conocer a Él. Queridos, esta es la iglesia que Cristo, como dice ahí mismo, ha amado. Esta iglesia es amada por Cristo. Esta iglesia es la amada iglesia del Señor Jesucristo. Esta iglesia que ha guardado la palabra de Dios. Esta iglesia que realmente se aferró al Señor Jesucristo, aún en las circunstancias feas. Esta iglesia ha llevado el nombre de Cristo por delante y su mandato y su palabra. Y esta es la iglesia que Cristo ama. Y si no nos llama suficientemente la atención, si no nos hace realmente wow, entonces tenemos que orar para que eso nos llame la atención. Claro, cuando yo, digamos, traigo en algunas semanas, voy a traer un teclado aquí, wow, qué lindo teclado, wow, vamos a tocar, ahora suena más bonito la alabanza. Claro, ahí de repente sentimos, se dan cuenta que necesitamos orar, que valoramos otra cosa de lo que Cristo no valora. Ahora con eso no estoy diciendo, no vamos a tener una bonita alabanza, pero no debemos sobrevalorar esto, sino más bien valorar lo que Cristo valora en su palabra. ¿Alguien me está entendiendo? Esta es la iglesia preciosa y amada por Cristo. Ya les dije de la iglesia de Esmirna. Creo que si alguien nos ofreciera, puedes congregarte en Esmirna. ¿Dónde me voy a congregar? En Esmirna congregarte. No, la iglesia perseguida donde mueren los cristianos por el nombre de Cristo. ¿Por qué me voy a congregar ahí? Prefiero en la otra, prefiero en tal, en cual. Otra vez, la iglesia de Filadelfia como que poca fuerza tiene. No sé cómo somos nosotros delante del Señor Jesucristo, pero una cosa sé muy bien: si nosotros guardemos los mandatos de Cristo y predicamos el evangelio del reino del Señor Jesucristo y no negamos su nombre y aún obedeceremos a Cristo en las circunstancias y lo agarramos y creemos en el Señor Jesucristo, lo que Él va a hacer en el futuro, en su venida después de las bodas, lo que el Señor va a hacer. Entonces, si agarramos eso ama el Señor Jesucristo en nosotros. Eso valora a Cristo. Es otro mensaje, ¿verdad? De lo que uno, cuando enciendes la radio, la tele, es otra cosa, ¿sí o no? Vamos a ponernos de pie, por favor. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo creo que no solamente está diciendo, tienes que escuchar, sino yo creo que el Señor Jesucristo nos está buscando también afinar nuestro oído para que podamos escucharlo a Él mejor. Yo creo que necesitamos eso, afinar nuestro oído, ¿no? Como los músicos, ¿no? Cuando el pastor canta, ¿no? Como que así desafinado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar al pastor a un curso de canto, ¿no? Entonces, para que pueda afinar, no tanto la voz. ¿Sabe lo que se necesita afinar? El oído. El oído necesita afinar, no la voz. La voz sigue nomás lo que se escucha. El oído falta de ser afinado, ¿no? Entonces, así también el Señor Jesucristo busca afinar nuestro oído
¿Qué ama Él? ¿Y qué ama de repente la gente en la iglesia? Pero yo creo que necesitamos nosotros afinar lo que Cristo nos quiere decir. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra, que es una palabra realmente sustancial para nosotros, para nuestro crecimiento en ti, para poder disfrutar y vivir realmente en tu presencia. Es una iglesia, es un mensaje, es una palabra que nos alimenta realmente